hijo le das todo lo que no merece, no le enseñas a esforzarse por sí mismo, todo lo demás, y te vas convirtiendo de cierta forma en una persona que no razona. Y pienso que todos los venezolanos hemos sido eso. Fuimos muy ricos, no teníamos ni la menor idea, nos mal acostumbramos. Lo mismo pasó con el, no sé si tú sabes qué es Cadivi. Todos los venezolanos, era un sistema digamos, adquirir divisas a un precio mucho más económico, todos viajaban. De verdad, va a sonar, digamos, que no se tome algo como mal pensado, pero habían hasta señoras que trabajan en la casa haciendo servicio viajando a París, porque podían adquirir Cadivi con tarjeta de crédito, viajaban y con eso cambiaban los dólares y regresaban a Venezuela. ¿Eso cuándo era? Eso no fue hace mucho, eso fue 2005. Fue 2005. Eso es previo a Chávez. ¿Qué fue? No, pero pasó en Chávez. Sí, claro. La década Sí, pasada. eso es 2007. 2005 comenzó. Pedían $5.000 para comprar vacas de $500. El tiempo de Chávez, ¿no? Sí. Pasó con Chávez, pero también pasó antes, que eso fue Recalde, ¿no? Entonces, hemos sido una sociedad que ha estado muy mal acostumbrada por el exceso de riqueza. Entonces, digamos que ahí ya empiezan a jugar muchos factores, y yo quise explicar todo eso. No sé por qué me ocurrió que a través de una novela. Después yo me termino graduando de abogado, pero de cierta forma, pues, fíjate que yo hoy en día soy editor de un diario, me convertí en periodista. Mira, la gente me dice que soy periodista, me siento incómodo con el mote de periodista, me siento incómodo con que me digan abogado, yo me siento más escritor que cualquier otra cosa. Y hay algunas personas también que piensan que soy dirigente político, como dice Diego. Yo no soy ninguna de esas cosas. Pero el punto es que en el 2014, cuando yo estoy viviendo todo este proceso, digamos que yo no recuerdo qué libros estaba leyendo en ese momento, pero yo realmente pensé en ese momento, cuando empecé a escribir, que ese era el fin del gobierno de Maduro. Y dije, yo tengo que narrar cómo va a ser el final de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo todos los días salía a la calle, salía a protestar, y empecé a hacer un diario, una especie de diario de todo lo que había pasado en el día. O sea, escribía lo que yo había vivido y digamos, las noticias que habían pasado en el día. Y lo que pasaba en el día, las noticias, era que habían matado a X personas. Mataron a Basil da Costa, a Roberto Redman, a Génesis Carmona, mataron a tal, pasó tal a nivel nacional, todo lo demás. Entonces todo lo fui anotando. Y luego, como te digo, yo no sé si tú estabas cuando lo estaba mencionando, me llamó la atención que vi un niño que se escondió en un pote de basura porque pensaba que un guardia lo iba a golpear. Luego tuvo otra evidencia con otros niños, que fue que enfrente de mi casa, tú ya no podías salir después de la tarde, y los niños estaban jugando, allá se jugaba al policía al ladrón, no estaban jugando al policía al ladrón, sino al policía y al guarimbero. Entonces, cuando el policía agarraba al guarimbero, ya el juego no era solamente atraparlo, sino el juego era agarrar al niño y matarlo. Y eran niños de 7 y 8 años, estaban imitando lo que ellos estaban viendo. Entonces, ahí fue donde yo, digamos, pensé que era muy importante contar esta historia desde el punto de vista de un niño, que se viera cómo o cuál era la percepción que ellos estaban teniendo del proceso, digamos, de su proceso de crianza, sobre todo. Estaban creciendo en una sociedad muy, muy fuerte, viendo cosas muy terribles, y me parece que todavía no sabemos, porque esos niños de 4 o 5 años, que hoy tendrán 9 y 10, todavía no tenemos la menor idea de cómo van a terminar de crecer, o sea, cuál va a ser el punto final de su desarrollo mental y emocional. Entonces, básicamente, por eso me fui por la novela. Eso era parte de lo que te iba a preguntar, perdóname antes. Yo he visto un cambio. Para nosotros los que estamos aquí, es difícil verlos a ustedes peleando, porque una especie de sentimiento de culpa, porque nosotros no estamos allá haciendo. Y hay un sentimiento, es súper inspirador, y a mí me encantaría poder estar allá tirando piedras también, ¿no? Yo he visto un cambio en los años que hemos visto protesta después de protesta. Yo estaba en Venezuela, creo que fue ya no me acuerdo ni en qué año fue, el 11 de abril, donde todo el mundo caminó a Miraflores y se murió un gentío, ¿no? 2002 fue eso. ¿Cuándo? 2002. 2002. O sea, eso fue un mes antes de irme. La que tienes 17 años, no 14. 16 años aquí, ya no sé. Pero yo recuerdo que en esa protesta a donde fuimos,
se sintió que estábamos llegando, o sea, hubo un momento de seriedad, donde lo que tú dices que la gente se va de vacaciones y deja de protestar, hay una inmensa falta de seriedad. Y yo llamo a mi familia en Venezuela y que, mira, vas a ir a la protesta. Bueno, no, porque es que, ¿sabes? Es carnaval y nos vamos a la playa. Y yo, ¿cómo te puedes ir a la playa si hay muchachitos matándose en la calle por ti? Entonces, yo a veces siento que es que la nueva generación, la tuya, tú eres más joven que yo, y la generación que viene después de ti, quizás esté heredando algo de todo esto que ustedes están haciendo, que es la seriedad, que es tomarse esto en serio, porque yo realmente, yo veo que los esfuerzos diplomáticos, es verdad que se puede aplicar la fuerza de maneras más estratégicas, pero yo no veo a nadie interesado en ayudar realmente, porque no tienen nada que ganar. Y me pregunto si es esa seriedad adquirida de estas nuevas generaciones las que va a terminar generando un counter regime force, Mira, una fuerza anti-régimen. hay un tema que es muy, para mí es muy delicado en Venezuela, y es un tema de quienes han sido, digamos, nuestras figuras intelectuales o nuestros modelos a seguir en Venezuela. Y en eso creo que Diego es una excepción. Porque lamentablemente, eso sigue ocurriendo hoy en día, no los voy a nombrar personalmente, pero todos los días me están insultando. Hay un grupo en Venezuela que son los que han manejado la opinión de lo que ocurre en Venezuela, lo siguen haciendo hoy en día, y mucha de esa gente firmó un manifiesto en el año 89 dándole la bienvenida a Fidel Castro a Venezuela. Esos intelectuales de Venezuela que han manejado la prensa del país y todo lo demás, son los que han ido formando una opinión y construyendo la opinión de lo que debería ser el país, y mucha gente se ha guiado por ellos. Lamentablemente, por eso te digo que Diego es una expresión, porque la mayoría de personas de la edad de Diego tienen esa matriz de pensamiento. Es decir, es la matriz de pensamiento. Yo siento que quizás no todos lo hacen por... No es que todos estén vendidos, no sé, pienso que simplemente están muy encasillados en sus formas de pensar antiguas. Muchos, la mayoría tienen una tendencia de pensamiento totalmente izquierdista, que al fin y al cabo es lo que nos lleva a la catástrofe. Es decir, ellos, con todo y que Venezuela siempre fue un país de izquierda, con todo y que siempre fue un país de que tuvo servicios básicos, universidad gratis, todo lo demás, fueron creando ese resentimiento. Pero de cierta forma se contradicen, porque esas élites en Venezuela, si bien manejaban la opinión pública y se abrían a las tendencias más izquierdistas, eran excluyentes. Es decir, miraban al pueblo o a las personas como tontas. Clasismo. Y había como ese roce, ¿sí me entiendes? Claro. Y eso sigue pasando hoy en día. Esas mismas personas que nos condujeron al chavismo, porque de cierta forma, Diego obviamente tendrá un razonamiento diferente porque él viene viviendo todo ese proceso. Yo todo esto es un análisis que ya uno hace después. Pero lo que yo concibo, si tú te pones a ver, por ejemplo, cuál fue el boom de Venezuela en el año 92, que era por estas calles en RCTV. Yo veo lo que escribe hoy Ibsen Martínez y todo lo demás, y obviamente todo era una protesta contra el gobierno. Y si bien Acción Democrática y COPEI eran gobiernos que con sus errores y aciertos y con sus escándalos de corrupción, como lo han tenido muchos, pero teníamos un país, no era esta basura que es el chavismo. Pero ellos fueron degenerando hasta terminar convertido en eso. Si tú te pones a ver, mira, cuando Chávez está en la cárcel, había complicidad. Y el Universal, o el Nacional, no recuerdo cuál, buscaba la forma de entrar a la cárcel, le pasaban a Chávez cartas para que él respondiera a entrevistas y las publicaban en primera plana. O sea, tú estás publicando entrevistas en primera plana de un tipo que dio un golpe nacional y que es un militar, ¿sí? O sea, ya ahí viene el tema de un lavado cerebral que es bastante fuerte. Y hoy en día sigue ocurriendo. En Venezuela se ha construido hoy un grupo, no es un grupo, son diversas voces disidentes que coinciden en un punto, y es que hay miembros de lo que hoy es la Mesa de la Unidad que yo no me atrevería a decir porque no tengo pruebas, pero de cierta forma son, digamos, condescendientes con lo que es el régimen dictatorial que hay hoy en día. Entonces, esos partidos de hoy
que siguen siendo respaldados por esos intelectuales de siempre en Venezuela, que son los que manejan la opinión en Venezuela, son, digamos que son más censuradores con nosotros mismos que con el chavismo. Es decir, ellos son muy diplomáticos con el chavismo, pero contra los que critican las decisiones que ha tomado la MUD, por ejemplo, de ir a dialogar con la dictadura y todo eso, han sido demasiado fuertes. Y ese es un tema, creo, que es lo más difícil que nos toca luchar a nosotros. Yo pienso, y esto lo digo, con todo el permiso de Diego, que Venezuela nos pertenece a nosotros, no les pertenece a ellos. Es decir, estos sujetos que tienen 70, 75 años, la edad que sea y todo lo demás, y que siguen teniendo ese pensamiento, de cierta forma de cohabitar con la dictadura, no pueden seguir al frente del país. Porque si nosotros hemos llegado hasta este punto, es porque ellos lo han permitido de cierta forma. O sea, ya llega un momento en el que uno tiene que decir, porque han pasado 20 años, no fueron 5, no fueron 10, no fueron 12, de que hay que repartir responsabilidades, que fue un régimen autoritario, sí, totalmente, que fueron asesinos, lo que sea, sí, totalmente. Pero si nosotros no hemos llegado a un fin, a un desenlace, teniendo las oportunidades, porque las hemos tenido en el pasado, es porque sin duda no se han tomado las decisiones adecuadas y porque no se han manejado las cosas como han debido ser. Entonces yo pienso que eso es bastante importante determinarlo, y por eso pienso que tiene que haber un cambio de pensamiento y de las personas que manejen, digamos, este proceso de cambio en Venezuela. Yo quiero hacer una pequeña alcance, porque estoy muy de acuerdo. Curiosamente, yo veo que la juventud emergente en Venezuela es muy parecida a las generaciones anteriores, en la manera como se vienen adecuando y adaptando a un sistema que realmente es tiránico, etc. Yo lo veo en la dirigencia política joven venezolana, se han ido acomodando, son muy izquierdistas, son todos de la Internacional Socialista, siguen pensando como pensaban